Shalom, buenos días hermanos para todos. Entonces vamos a compartir, vamos a empezar a compartir la parashá número 34, que se llama Bemidbar, en el desierto o en la estepa. Esta parashá es la primera del libro de Números, conocido como Números en español, en la Septuaginta. Pero en hebreo pues se conoce como Bemidbar, en el desierto. Va de Números 1.1, Bemidbar 1.1 al 4.20 y corresponde la Haftará, la porción de los profetas, de Osea 1.10 al 2.20. Y en la tarde compartiremos los escritos de los emisarios, Mateo 4.1 al 17. Bien. Esta parashá se divide en varias porciones. Primero tenemos el censo de Israel en Sinaí. El Eterno manda a censar al pueblo de Israel, a todos los hijos de Israel, solamente que le da la orden a Moshe que no cense a la tribu de Leví junto a la tribu a las demás tribus. Luego en el capítulo 2 vemos los campamentos allí y los jefes de cada tribu, en un orden que el Eterno establece alrededor de la tienda de reunión o el Mizkan. Luego en el capítulo 3, allí vemos ya lo que es el censo ya de la tribu de Leví, de los levitas, de los 3 hijos de Leví, que son Gersón o Geresón, Keat y Merari. De igual manera se les distribuyen las funciones por los hijos de Leví, se distribuyen las funciones en cuanto al servicio o al ministerio. Y luego viene el rescate de los primogénitos. Como sabemos, los primogénitos eran los que inicialmente iban a servir al Eterno, eran los escogidos para servir al Eterno, al pueblo, es decir, eran aquellos que iban a intermediar entre el Eterno y el pueblo, pero luego por el pecado del becerro de oro perdieron este privilegio y entonces el Eterno allí escoge a la tribu de Leví, que fueron los que se apartaron para el lado de Moshe y no quisieron participar de esa adoración idolátrica. Por eso el Eterno los escoge, por su fidelidad. Luego en el capítulo 4 tenemos la tarea, cuáles son las tareas ya de los levitas, de acuerdo pues a la descendencia que tuvieran, ya sea de Coat o de Keat, de Geresón o Merari. Recordemos que el sacerdocio viene por el lado de Keat, ¿cierto? Keat, que era hijo de Leví, viene por ese lado. Antes de entrar en la parashá como tal, pero pues esto hace parte, pero no está incluido, no quisiera dejarlo pasar por alto. En el capítulo 3, verso 5 de Números, o Bemidbar, dice, y Adonai habló a Moshe diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del Cohen Aharón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del Mizkan de reunión para servir en el ministerio del Mizkan, y guarden todos los utensilios del Mizkan de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del Mizkan. Verso 9 dice, y darás, él está hablando a Hashem acá, a Moshe, y le dice, darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces aquí vemos cómo el Eterno da la orden, una orden estricta a Moshe, de que todos los levitas, toda la tribu de Leví debía ser dada a Aarón y a sus hijos.
para el servicio en el Mishkan. O sea, los levitas iban a estar bajo la autoridad directa de Aarón. Ellos iban a estar allí como colaboradores, ayudadores al servicio de Aarón, el sumo sacerdote, para ministrar en el tabernáculo por los hijos de Israel. O sea, que los levitas son escogidos de entre todos los hijos de Israel, son separados, ¿sí? Son apartados de entre los hijos de Israel para servir allí y estar bajo las órdenes de Aarón, ¿cierto? Como dice, acabamos de leer acá. Esta palabra tiene un paralelo muy importante con el libro de Efesios, capítulo 3. El libro de Efesios, capítulo 4. Capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, perdón un momentico. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos dice acá, en guardar la unidad del espíritu, del Ruach, en el vínculo de la paz, el vínculo del Shalom, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un amo o Adón, una misma emuná, una misma tevilá o bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mashiach. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces aquí está que también en la obra del Mashiach, como el sumo sacerdote, pero del orden de Aarón, de Melquisedec, también él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y también dio dones a los hombres. Y dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego dice, en el 11 dice, y él mismo, o sea, el Mashiach, constituyó a unos apóstoles o shliachim, enviados, a otros profetas y maestros, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice en estas versiones. Entonces, aquí vemos que el Eterno, a través del Mesías, escoge a unos hombres y los da como dones. ¿Para qué? Para que el Eterno escoge hombres de entre los hombres, es decir, de entre aquellos que Él ha ido llamando. Y aquí está el propósito principal, y es a fin de perfeccionar, perdón un momentito. Perdón por las tosidas. Disculpen un segundo que estaba un poquito acá atascado, pero bueno, ya gracias al Eterno. Entonces dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad los escoge? Como vimos ahora, el Eterno también escoge dentro del pueblo, escoge a una tribu, la separa y se la da a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Acá tenemos un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que es nuestro Mesías. Y también de entre todos los que han sido llamados, él escoge a unos, de entre todos los que llama, los constituye, o sea, los forma, los forja, los capacita. ¿Pero con qué finalidad?
La finalidad de todos estos escogidos, o sea, pastores y maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, es a fin de perfeccionar a los santos o a los escogidos, a los llamados, a los apartados. Aquí la palabra perfeccionar es equipar. Equipar, a fin de equipar a los apartados para la obra del ministerio. Como vimos ahora en Levítico, también allá había un ministerio, que era ¿qué? El ministerio en la tienda de reunión, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos un llamamiento mucho más elevado, que es, ese ministerio es ministrar en los lugares celestiales, en el tabernáculo no hecho de manos de hombres. Fuimos llamados a eso. Entonces, aquellos que están siendo sacados, digamos, constituidos, tienen la responsabilidad de equipar, o sea, equipar con las herramientas necesarias, equipar a todos los hermanos, ¿cierto? El que enseña debe tener muy claro que su función es equipar a los demás. El que va y está compartiendo el mensaje de salvación debe tener claro que eso es todo eso hace parte del ministerio de perfeccionamiento y de equipamiento de los hermanos. El que tiene el don o que tiene profecía debe saber que es para equipar a los hermanos, para perfeccionarlos para la obra del ministerio, para que ellos puedan hacer la labor del ministerio, que en este caso es la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Hashem, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Entonces, aquí hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que desaprender, porque nosotros venimos de un modelo donde pensábamos o teníamos una actitud pasiva, una actitud donde íbamos al sermón cada 7 días, domingo, y todo se lo dejábamos al pastor. Todo se lo dejábamos al pastor, él era el encargado de todo, la responsabilidad era de todo, él es el que tiene que edificar, él es el que tiene que hacer todo, ¿cierto? Pero acá la palabra, y como lo muestra el libro de la Torá, los levitas también funcionaban, ellos participaban para el ministerio, o sea, ellos habían sido sacados de las demás tribus para poder ayudar a que todo el pueblo viniera a Hashem, a que todo el pueblo se acercara a Hashem. Esa era su labor, de acercar al pueblo a Hashem, mediante lo que ellos hacían en la tienda de reunión, tanto ellos como los sacerdotes. De igual manera, aquellos que fueron escogidos como apóstoles, como profetas, que les fueron dadas estas funciones, su función es la de equipar a todos los hermanos para que ellos puedan realizar la obra del ministerio, para que todos ellos puedan edificar, o sea, todos, no hay ni una sola persona que ha sido llamada que no sea edificadora del cuerpo del Mashiach. Todos nosotros, todos los que han sido redimidos por el Eterno a través del Mesías, tenemos esa responsabilidad de la edificación del cuerpo del Mashiach. Todos. No hay ni uno que no la tenga. No fuimos llamados a ser miembros pasivos, inertes. Todos fuimos llamados a ser miembros activos, según la capacidad o la gracia que se nos haya dado, según la medida de la fe, según el don que se nos ha dado, como repartió el Espíritu de Santidad. Es para la edificación del cuerpo del Mesías. Y aquellos que estamos
digamos, en una función de enseñar, en una función de profetizar, de dar palabra de inspiración profética, aquellos que son enviados a abrir comunidades, a instruir, todos ellos tienen una función y es la de equipar a todos los hermanos, equipar a los demás, equiparlos para que puedan funcionar en la edificación del cuerpo del Mesías. Todos debemos participar. Todos tenemos esa función de acuerdo a como el Eterno nos haya repartido. No hay ni uno, vuelvo y les repito, que sea un miembro pasivo, un miembro inerte, un miembro muerto. No, todos tenemos esa función. Entonces, la finalidad nuestra, como aquellos que enseñan o aquellos que guían, llámelo pastor, llámelo roe, llámelo guía, como lo quiera llamar, líder, llámelo evangelista, llámelo enviado, apóstol, profeta, en fin, es la de perfeccionarlos a todos los demás, es la de equiparlos con la visión de que ustedes también deben funcionar, de que ustedes también son partícipes de la obra del ministerio, de que ustedes también son partícipes de la edificación, ustedes son también obreros del Eterno, también son colaboradores del Eterno en la edificación del cuerpo del Mashiach. Hágase de cuenta como que estamos edificando o haciendo un edificio. Sí, allí hay arquitectos. Es más, Pablo dice, yo fui perito arquitecto porque puse el fundamento. Mire que allí está hablando de construcción. Yo fui el perito arquitecto que puse el fundamento, ¿cierto? Entonces, uno pone el fundamento, uno planta, otro siembra. O sea, todos estamos allí. Entonces, imagínense cuando están construyendo un edificio, la cantidad de personas que hay allí. Está el arquitecto, está el ingeniero, está el administrador, está el tesorero, está el contable, está todos los demás, los obreros que participan, que ponen el ladrillo, que ponen la varilla, en fin, todos participan en la edificación de ese edificio. Allí no puede haber un obrero allá sentado viendo a los demás trabajar. No, tienen que trabajar, todos tenemos que trabajar en la edificación del cuerpo del Mashiach. Y esa es nuestra función, capacitarlos. Capacitar a todos los hermanos para que sean edificadores. Nosotros fuimos constituidos o estamos siendo constituidos, porque pues esto es una carrera, una vocación de toda la vida. Esto es una carrera que no termina a los 5 años como las carreras del mundo. Esto es una carrera y una vocación de toda la vida, ¿sí? Para edificar, ayudar a que los hermanos también, los demás, todos los que van entrando y todos los que van creciendo, ayudarlos también y capacitarlos y darles las herramientas y acercarlos al Eterno para que ellos también sean edificadores. Luego dice, para que ya no seamos, entonces aquí hay algo bien importante. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y esto sí que está de moda. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, aquí hago un pequeño paréntesis. Porque hoy en día la gente, porque muchos tienen comezón de oír y entonces escuchan una cosa por ahí buena, rara o extraña, fluctuantes, inmediatamente son movidos y se van, no, aquí está la revelación de Hashem y no sé cuántas y no sé qué, porque escucharon una palabra distinta, porque escucharon una doctrina nueva, algo que no sé qué, y que esto no es fluctuantes. Se les llama, la palabra los llama niños fluctuantes. Ahí está escrito. Niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque no, aquí pueden pasar dos cosas. Primera, porque no dejaron o no se abrieron para que fueran equipados y perfeccionados. Y la otra quizás porque muchas veces también, como vienen con ese trasfondo de atrás, y eso nunca se les salió de la cabeza, ¿cierto? Ahí lo tienen siempre. Entonces, no
permitieron ser equipados y perfeccionados, o no tienen la visión de lo que es el cuerpo del Mesías. Todavía vienen con el concepto de la iglesia, todavía vienen con el concepto religioso de una organización institucionalizada, pero no tienen todavía la visión del que somos un cuerpo, el cuerpo del Mashiach, de que somos un edificio espiritual, no físico, sino espiritual para morada de Dios en el espíritu. De que somos pueblo de Dios. No somos una denominación ni una religión más. Somos un pueblo que el Eterno está sacando, no solamente de los judíos, sino también de los no judíos, entre las naciones. Entonces, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina que hoy en día está pululando en el mundo y que hay cantidades de doctrinas, tengamos en cuenta que nosotros no estamos siendo edificados para cierta doctrina específica. No estamos siendo edificados para cierta denominación o religión. Nosotros no estamos siendo edificados para seguir a un hombre en específico. Eso es algo que hay que tenerlo muy claro. Sí, tenemos nuestra cabeza que es el Mashiach y sabemos que el Mashiach constituye a unos con unas funciones específicas, pero esas funciones son edificar el cuerpo del Mashiach. Si viene un hombre a darnos una doctrina y no viene con esta enseñanza o no dice o no viene con esta visión, hermanos, hay que desecharlo. Hay que desecharlo, porque realmente no viene con la visión y el plan del Eterno. Te viene a arrastrar tras de sí mismo. Te viene a arrastrar tras de su propia doctrina. Te viene a arrastrar detrás de sus propios beneficios particulares. Y déjame decirte que viene quizás a arrancarte toda tu lana. Entonces, hermanos, amados, queridos por el Eterno, debemos ser maduros. Debemos ser maduros en nuestra forma de pensar. Debemos ser maduros ya en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos en un cuerpo, el cuerpo del Mesías, donde hay muchos miembros, donde hay muchas comunidades que hacen parte de la comunidad del Mesías. Hay maestros, hay apóstoles, hay personas con inspiración profética que nos dicen algo y inmediatamente nuestro corazón es descubierto. Eso lo hay. Hay evangelistas, personas que van por el mundo recorriendo, predicando las buenas nuevas de salvación a los pecadores. Pero todas esas funciones, el objetivo primordial y principal es equipar a todo el pueblo, a todos los que están siendo salvos, a todos los que están siendo instruidos, enseñados, es edificarlos, capacitarlos para la edificación del cuerpo del Mesías. Es que ellos sepan que también tienen una función y que no vienen a ser miembros pasivos, que no vienen a ser miembros solamente oidores o espectadores, no. Es también enseñarles que ellos también deben lanzarse a la arena, a trabajar y a laborar por la edificación del cuerpo del Mashiach. Cuando todos tengamos claras esa visión, para qué fuimos llamados, entonces no vamos a ser llevados como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Luego el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Mashiach. Dice, crezcamos en doctrina. Allí no dice crezcamos en doctrina, sino que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es decir,
que crezcamos en la vida del Mashiach, la vida interior, la transformación de nuestras vidas, que vamos siendo transformados de gloria en gloria, que nuestro interior, todo nuestro interior vaya siendo transformado, ese viejo hombre vaya siendo anulado por la vida interior, esa nueva vida que hay en nosotros, que es la vida resucitada del Mesías Yeshua. Si hemos nacido de nuevo, ya no seremos niños fluctuantes. Si tenemos personas que nos están capacitando, que nos están equipando para la edificación del cuerpo del Mashiach, con una visión clara, con toda seguridad ya no vamos a ser niños fluctuantes. Si verdaderamente estamos abiertos a desaprender todas aquellas cosas que traemos del mundo religioso, de la religión, que traemos de todas esas doctrinas, de todas esas enseñanzas que traíamos, que muchas de ellas, por no decir la mayoría, eran por simple estratagema de hombres, negocios de hombres, negocios muy bien montados con muy buenas fachadas de espiritualidad, de piedad, pero que realmente sus objetivos eran otros. Entonces, acá vemos el orden, este paralelo entre esta parashá, que es muy buena, y este libro de Efesios. En este capítulo vemos ese paralelo tan hermoso. Aarón, el sumo sacerdote, Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes celestiales. A Aarón le fue dada toda una tribu para ayudar a acercar a los demás, para servir ahí en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo terrenal. Al Mashiach también le han sido dados hombres escogidos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros, para ayudar también al pueblo, a los que están entrando, a los que están creciendo, para ayudarlos y capacitarlos, equiparlos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Nunca lo olvidemos, la edificación del cuerpo del Mesías. Todos tenemos parte, todos hermanos, tenemos parte en la edificación del cuerpo del Mesías. No hay disculpa, no hay justificación para decir que yo no tengo parte en la edificación del cuerpo del Mesías. Si yo fui llamado hombre, mujer, esclavo, libre, como dice el apóstol Pablo, judío, no judío, fui llamado a ser parte de este ministerio, entonces tengo parte. También soy responsable por la edificación del cuerpo del Mesías. Si estoy entrando, ¿cuál es mi responsabilidad? Dejar que me capaciten, dejar que me equipen, para entonces luego poder también ser un eslabón en esta edificación, en esta maravillosa labor que es la edificación del cuerpo del Mashiach. Si soy hombre, si soy mujer, también tengo una responsabilidad. También fui llamada, en el caso de las mujeres, también son llamadas a ser parte de esa edificación, porque en el cuerpo del Mesías no solamente hay hombres, también hay mujeres. ¿Sí? Las mujeres son muy dadas a la oración, Baruch Hashem. Son muy entregadas. Yo diría que la mujer es más sensible a la oración que el mismo hombre. Entonces ellas son llamadas también a empujar la oración, el ministerio de la oración, que es un don maravilloso, como dice en Corintios, el don de la oración. No todos tienen esa facilidad y esa sensibilidad para la oración. Yo diría que la mujer tiene más ese don maravilloso. Entonces ellas son llamadas ¿a qué? A edificar, a impulsar a los demás en la oración. Un ejemplo, poniendo uno de tantos ejemplos. La educación de los hijos en la casa. Los hombres tenemos una función también. Todos, independientemente
de nuestro llamamiento. Todos tenemos y somos llamados, hermanos, a edificar. Todos somos llamados a este gran y maravilloso ministerio que es la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces no quería dejar pasar por alto, porque pues esto no está incluido dentro de la parashá, pero no quería dejarlo pasar por alto, porque es importantísimo que nosotros tengamos muy presente eso. Que nosotros salgamos de esa vieja manera en la cual fuimos instruidos. Nosotros desaprendamos y saquemos ese sistema de iglesia que se nos enseñó, donde solo uno o dos eran los que funcionaban y todos los demás escuchamos el sermón y listo, ya. Hasta ahí llegó nuestro ministerio, nuestra función, nuestra capacidad. No, todos somos llamados, hermanos, a ser partícipes de la edificación del cuerpo del Mashiach. No hay ni uno solo que haya sido llamado que no deba ser equipado, perfeccionado para que sirva en el ministerio de la edificación del cuerpo del Mesías. Bueno, esto pues era un paréntesis que quería hacer porque es algo que me parece demasiadamente importante y es algo que también tenemos que desaprender. Todos somos importantes en el cuerpo del Mesías, todos tenemos una función que perfeccionar, que equipar. Y claro, el Eterno va a poner maestros en nuestro camino para que nos ayuden ¿a qué? A perfeccionarnos, a equiparnos, para que luego entonces nosotros también podamos hacer lo mismo con otros, ¿ya? Y así se va yendo la cadena de acuerdo a la función que nosotros hemos recibido, hasta que toda esta semilla sea sembrada en todos los corazones. Entonces este libro de Bamidbar deriva su nombre de números, ¿no? Así se llama números de la tradición cristiana, ya que aquí pues vemos un censo, ¿no? Aquí se narra un censo, se cuentan, entonces ya hay números, ¿no? Tantos números, 603.550, 64 no sé qué, entonces allí hay números y por eso la tradición cristiana llamó a este libro números, ¿cierto? Ahora, según la costumbre hebrea de nombrar los libros por las primeras palabras de cada inicio de cada parashá, entonces este libro se llama Bamidbar, que es en el desierto, ¿cierto? Sin embargo, este libro también es conocido por los rabinos en la Misná. En la Misná sabemos pues que son la recopilación de todas las enseñanzas rabínicas de todos los sabios de Israel. Allí se conoce como Humash HaPekudim, que significa el libro de los censados. Así la conocen pues, o así lo llaman en la Misná los rabinos, el libro de los censados, porque allí vemos pues que se censó a todo el pueblo de Israel y también a la tribu de Leví se censó por separado. Eso está en Mishnah Yomá, capítulo 7, Mishnah 1. Allí habla pues de que este libro también se le nombra como Humash HaPekudim, o sea, el libro de los censados. Bien, históricamente el libro de números, este libro de Bamidbar, prosigue la narración comenzando desde el punto donde Éxodo, el libro de Éxodo Shemot, la ha dejado, y es el libro de las peregrinaciones que el pueblo redimido tuvo que realizar por el desierto. ¿Sí? Pero tipológicamente el Números es el libro del servicio y de la conducta del pueblo de Hashem. Y así pues completa con los libros anteriores un orden de carácter espiritual muy, pero muy hermoso, ¿cierto? Por ejemplo, el libro de Génesis es el libro de la creación y de la caída, ¿cierto? Pues allí se muestra la creación del Eterno, cómo el Eterno creó todas las cosas y vio que todo era bueno, creó al hombre y después vino la caída del hombre y ya después vinieron los dolores, los sufrimientos, las aflicciones por causa de esta caída. Eso nos narra el libro de Génesis. Ya después con la conformación
o el llamado del Eterno hacia un hombre para conformar una nación a través de su descendencia biológica y a través de este pueblo bendecir, o de este hombre y de toda su descendencia bendecir a todas las familias de la tierra. Todo eso está allí en Génesis. Y vemos pues todas las vicisitudes por las cuales pasaron todos estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, que a pesar de este llamado tuvieron que enfrentar situaciones normales en un mundo que ya había caído, ¿no? Se había alejado de la presencia del Eterno. Luego viene el libro de Shemot, que es el libro de la redención. Allí vimos pues que el Eterno lleva a Jacob y a toda su familia por medio de Joseph, habitan allí unos cientos de años, muy bien, pero luego de la muerte de Joseph, entonces el faraón que dominó después de Joseph, unos años después se olvidó y en fin, empezó a ver con malos ojos al pueblo hebreo y le empieza pues a poner cargas pesadas, a esclavizarlo. Y el pueblo pues claro, empieza a sentir ese peso y empieza a clamar, ¿cierto? Entonces allí viene pues la redención, la liberación por medio de un príncipe que escoge el Eterno, que era un príncipe en Egipto, pero de ascendencia hebrea, que es en este caso Moshe. Luego tenemos el libro de Levítico, que acabamos de terminar, que es el libro de la adoración y la santidad, ¿cierto? Es decir, el Eterno escoge el sacerdocio, les muestra cómo tienen que ministrar, cómo lo deben hacer, cómo quiere él que el pueblo se acerque, cómo quiere el pueblo que le sirva, el Eterno que le sirva. Escoge a Aarón, a sus hijos, a la tribu de Leví, y luego ya da unas normas de santidad para los sacerdotes, los levitas y para el pueblo, ¿cierto? También. Y entonces ahora ya entramos al libro de Números, que es este libro ya que viene a continuación, que trata con el servicio y la conducta del pueblo, ¿cierto? Entonces aquí es importante notar que nada se deja a la voluntad propia de cada individuo, sino que el Eterno, bendito sea su nombre, lo tiene todo ya muy, pero muy bien ordenado. Y aquí vemos cómo cada siervo fue enumerado, le fue indicado su lugar en la familia, le fue asignado un servicio específico, o sea, todo en un orden tremendo. Y ese orden es el que nosotros debemos también imitar, seguir, ser muy ordenados. Y yo diría que es una de las principales falencias nuestras, hablando en un conjunto, ¿no? Porque obviamente habrán excepciones, ¿no? No podemos meter a todos en la misma bolsa. Hay personas que son muy organizadas y son dignas de imitar en esa organización, en ese orden que llevan, en esa administración, ¿sí? Y esas buenas cualidades las debemos imitar. Pero como conjunto, como nación, pues por decir algo, digamos en el caso específico colombiano, realmente hemos recibido una herencia muy terrible. O sea, Colombia es un país muy relajado, somos muy relajados, somos muy desorganizados, ¿sí? No sé en otras naciones, pero o si esto puede ser una característica de la conducta humana, ¿no? Y sobre todo delante del Eterno, ¿sí? No tenemos ese orden, no llevamos ese orden para con nuestro Padre. Y aquí vemos pues cómo el Eterno muestra ese orden, ¿cierto? Ese orden tan hermoso, y como lo vimos ahora en Efesios, también allí hay un orden, ¿cierto? Como el Eterno constituye para que estos que son constituidos también ayuden a capacitar y a edificar a otros, y que esos otros también ayuden a otros, ¿cierto? Todo dentro de un orden. Solícitos en guardar la unidad, allí hay un orden. En el vínculo de la paz, allí hay una restricción, una limitación. Debemos estar en paz con todos los hombres para poder que estemos solícitos en guardar la unidad, porque si no tenemos paz entre nosotros, pues no vamos a estar solícitos en la unidad del Espíritu, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos también otro paralelo muy hermoso, muy bueno, con los escritos de los emisarios, que es en 1 Corintios 12. ¿Cierto? Ya allí ahorita vimos
en el paréntesis que hicimos, vimos un paralelo con el libro de Efesios, capítulo 4, y aquí también vemos un paralelo con el capítulo capítulo 12 de Primera de Corintios, que son los dones de la Ruach HaKodesh y su ordenamiento en el cuerpo del Mashiach, ¿cierto? Vemos, como dice acá, la palabra dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Ruach para provecho. Entonces acá nosotros tenemos que hacer una reflexión, ¿cierto? Nacimos de nuevo, se nos predicó el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de Teshuvah, hicimos retorno, por el favor del Eterno hemos nacido de nuevo. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener una manifestación del Ruach para provecho. Y debemos hacernos esa pregunta. Y lo que decíamos ahora, si hemos sido llamados, todos debemos ser miembros activos. Aquí no pueden haber miembros pasivos, hermanos. Aquí tenemos que estar solícitos, de acuerdo a esa función, a ese don que me ha sido dado. ¿Cuál es la manifestación del Ruach que yo tengo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando yo descubro eso, entonces centro todos mis esfuerzos, toda mi visión está allí, en servir de acuerdo a esa manifestación que me ha sido dada. Luego sigue diciendo, porque a este es dada por el Ruach palabra de sabiduría. Entonces aquí ya vamos a describir qué manifestación te ha sido dada, mi amado hermano. ¿Qué manifestación te ha sido dada? Tú no puedes pasar la vida en iglesias, yendo cada 7 días a una reunión y no saber que tú tienes una manifestación del Ruach para provecho. La tenemos todos, la debemos tener. Porque no fuimos llamados, igual lo repito, no fuimos llamados para ser miembros pasivos, miembros inertes. No. Si todos tenemos una manifestación del Ruach, es para ponerla al servicio ¿de qué? De lo que dijimos ahora, lo que dice Pablo Shaul en el capítulo 4, para la edificación del cuerpo del Mashiach. Si tú y yo no estamos haciendo eso, mi amado hermano, estamos desperdiciando el talento o los talentos que Hashem nos ha dado. Y se nos va a pedir cuenta de esos. Se nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con ese don, ese regalo que nos dio el Eterno. ¿Por qué no lo llevaste a los banqueros? Si sabías que yo era un hombre estricto, ¿por qué no lo llevaste a los banqueros? ¿Por qué lo enterraste? ¿Por qué enterraste esa manifestación del Ruach que te di? A cada uno le es dada la manifestación del Ruach para provecho. Dice, porque a este es dada por el Ruach palabra de sabiduría. Si el Eterno te ha dado sabiduría, amado hermano y hermana, es para que uses esa sabiduría en provecho del cuerpo del Mesías, para que ayudes a edificar el cuerpo del Mesías en sabiduría. A otro le fue dado palabra de ciencia, de conocimiento, según el mismo Ruach. Entonces es para que pongas ese conocimiento, esa ciencia, para el beneficio del cuerpo del Mashiach, para ayudar a edificar el cuerpo del Mesías. A otro fe por el mismo Ruach. Si el Eterno te ha dado una fe, de esas fe que traslada montañas, entonces para que ayudes a otro a aumentar la fe. Para que ayudes a edificar el cuerpo del Mashiach en la fe, en la sabiduría, en la palabra de ciencia. A otro dones de sanidades por el mismo Ruach. Si el Eterno te ha dado dones de sanidad, es para que estés funcionando con ese don y ayudando a sanar a los enfermos en el cuerpo del Mashiach, a los que están enfermos. A otro el hacer milagros. A otro profecía, si el Eterno te ha dado palabra de inspiración profética. Y todas estas cosas son para la edificación, única y exclusivamente para la edificación del cuerpo del Mashiach, que no se nos olvide eso. Todos los dones
todas estas manifestaciones. El objetivo es no para yo enriquecerme, no para yo hacer fama, tremendo como hace sanidades, no para construir mi propio ministerio, ojo, porque hoy en día hay muchos ministerios conformados en una manifestación del Espíritu de santidad. Entonces el ministerio fulano de tal, de sanidades, ministerio de sanidad internacional y no sé qué, eso no está conforme al plan del Eterno. Todas las manifestaciones del Espíritu son para la edificación del cuerpo del Mesías, no son para lucrarme, no son para beneficios particulares, no son para que yo sea reconocido en el mundo, no son para que mi nombre sea enaltecido, no son para construir ministerios específicos, no, son para el único ministerio que es la edificación del cuerpo del Mesías. Dice a otro discernimiento de espíritus, hermanos. ¿Cuánta necesidad tenemos de esto? De que haya discernimiento de espíritus. De que haya discernimiento. Y no le podemos dejar todo esto a una sola persona, amados hermanos. No le podemos dejar esto al pastor, a la promesa. Como lo decíamos antes. Es necesaria la paciencia, ¿sí? Con la capacidad para esperar. Entonces, no podemos hacer eso, hermanos. Todos fuimos llamados a ser edificadores. Dice a otros diversos géneros de lenguas, de idiomas. Si viene un extranjero a nuestra comunidad, a ver, ponga a funcionar el don de interpretación de idiomas, a otra interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach, o sea, para que nadie se enaltezca, para que nadie vaya a pensar que es que eso es de su propia habilidad o su propia capacidad. Esto lo hace uno y el mismo. Dice, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, no como yo quiera. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach. O sea, todos somos el cuerpo del Mashiach. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Entonces, todo lo que hagamos, todos esos dones, todas las manifestaciones, son para el provecho del cuerpo del Mesías. Entonces, la historia del pueblo de Israel durante estos 38 años muestra, por un lado, también el cuidado constante y la misericordia del Eterno, y por otro lado muestra su santidad y sus juicios, ¿sí? Mientras que las leyes y las ordenanzas que el Eterno le dio al pueblo fueron necesarias para la organización del bienestar de Israel. Entonces, por eso son necesarias las leyes, son necesarias las instrucciones, porque nos colocan un límite para que haya un orden, Entonces, la travesía del desierto del pueblo requería un orden, ¿cierto? Requería una organización, una disciplina, y que hemos venido hablando de disciplina durante todos estos días en los atributos, en el conteo del Homer, ¿cierto? Requieren orden, organización y disciplina que aparecen en forma de mandamientos o misbot, ¿cierto? Entonces, el plan que el Eterno había concebido para este pueblo, en esta generación, era el camino al Jardín, o sea, el camino a introducirlos a la tierra de promisión. Pero esta generación de adultos que había salido de Egipto fue una generación que no dispuso su corazón, como dice el Teilín 78:8. Fue una generación que no dispuso su corazón, y ahí tenemos el eterno problema del género humano. No disponemos nuestro corazón, hermanos. En hebreo se dice dorlo ejin libo. Dorlo ejin libo. No hay disposición de corazón. No disponemos nuestro corazón.
Hay dureza en nuestro corazón, hermanos. Debemos disponer nuestro corazón, dejar que el Eterno entre, dejar que el Mesías entre. Aquí estoy a la puerta, tocando. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Pero tenemos al Mesías afuera, hermanos. Nosotros cenando adentro y el Mesías afuera, tocando, rogando que quiere entrar a nuestro corazón para cenar con nosotros. Y no lo hemos dejado porque no hemos dispuesto nuestro corazón. Entonces, claro, surgirán allí estados, unos estados de crisis, por supuesto, que culminarán con la decisión del Eterno de que no sería esa generación la que salió de Israel, esa generación de adultos, la que entraría a la tierra prometida. Y traslada esto al momento presente. Hoy tenemos por delante la promesa, la esperanza del mundo venidero. ¿Nos quedaremos en este desierto por no haber dispuesto nuestro corazón? Como dice el apóstol Pablo, todas esas cosas fueron escritas para exhortarnos a nosotros en estos tiempos, ¿cierto? Entonces, no nos quedemos simplemente en ver acontecimientos históricos o aún en criticar o juzgar a ese pueblo que se quedó allí en el desierto, sino que traigamos todo eso a nuestra realidad y miremos dónde también nosotros estamos fallando para no quedarnos también en este desierto. Sin embargo, algunos comentaristas rabínicos nos hacen caer en la cuenta, aquí viene algo bien interesante, de que el profeta Jeremías recordará en el nombre del Eterno la travesía del desierto con mucho cariño. Está en Jeremías 2:2. Dice, ve, proclama a los oídos de Jerusalén y diles que así ha dicho Adonai. Me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Aquí podemos inferir entonces que los hijos de Israel durante la travesía manifestaron amor al Eterno. Pero como todo amor, y especialmente cuando es un amor irrestricto, atraviesa periodos críticos y de enfrentamiento. ¿Quién no los ha enfrentado? Que no son más que la rebeldía provocada por el amor. Entonces el hombre indiferente nunca enfrentará este tipo de crisis. O sea, si hay crisis en el amor es porque estamos envueltos en ese amor. Porque si no hubiera esa crisis, pues si no nos importara nada, pues entonces ahí sí, mejor dicho, la perdimos o lo perdimos, ¿no? Cuando una persona ignora y no le importa nada, pues no hay nada, si no hay crisis, no hay nada. Bien, aunque los comentaristas rabínicos se dejan llevar también un poco por el engrandecimiento pues, de los antepasados, o sea, que ellos se defienden mucho a sí mismos, aunque hayan cometido errores garrafales, pero tratan siempre de buscar como decimos acá, de buscarle la comba al palo, para que no se vean tampoco muy villanos, ¿no? Pero recordemos las palabras de Shaul, como les decía yo ahora en 1 Corintios 10, 1, 12, estas palabras que se las había citado. No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moshe fueron sumergidos en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías. Sin embargo, Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Lo que les estaba comentando, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos lo practicaron y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos al Eterno como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción,
para nuestra corrección, para nuestra disciplina, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, como indicamos en este libro anteriormente, vemos pues acá que este libro de Bamidbar, de Números, es un libro de la conducta del pueblo, ¿cierto? Y aunque aquí pues en este libro no hay muchas, en el libro como tal no hay muchas misbot o mandamientos que nos incumban ahora. Incluso en esta parashá no hay mandamientos. Pero quiero que desarrollemos un tema desde un punto más, por decirlo así, midrashico, pero para edificación de nuestros espíritus. Recuerda que hemos estado hablando de edificación, ¿verdad? Bueno, entonces el tema a tratar ya a profundidad en esta parashá es el desierto, ¿cierto? Dice allí la palabra, habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mizcán de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida a la tierra de Egipto. Bien, como decíamos entonces, ahorita en la introducción, todo un libro de la Torá lleva el título de Bamidbar, en el desierto. ¿Será pura casualidad esto o realmente es que el Eterno nos quiere decir algo con el tema del desierto, ¿cierto? ¿O acaso este tema del desierto surge solo por la casualidad de que es costumbre en el pueblo de Israel, llamar a los libros sagrados por una palabra del primer verso del libro? ¿Será por eso? ¿Será por eso que está allí, este libro se llama En el desierto? Porque si nosotros nos ponemos a mirar con lupa, la palabra Bamidbar, esta palabra o Bamidbar en el desierto aparece 59 veces en los 5 libros de Moshe. Aparece 151 veces en el Tanaj y 59 veces en los escritos de los apóstoles, de los emisarios. En el solo libro de Bamidbar, en este que estamos tratando y que estamos empezando hoy, aparece 30 veces. Entonces, esto no es casualidad. Aquí el Eterno nos quiere decir algo. Y eso es lo que vamos a mirar. Dentro de la historia del pueblo, el desierto ha jugado un papel bien importante, hermanos. Y considero que también lo es para nosotros. Y ahora más en estos tiempos. Es en el desierto donde se recibió lo más preciado, la Torá, ¿cierto? Es en el desierto donde se tuvo la zarza ardiente. Es en el desierto donde se tuvo el maná y la tienda de reunión, o el Mizcán, el tabernáculo. Es en el desierto a donde vinieron las corrientes del judaísmo que buscaron la pureza que se había perdido con la corrupción hasmonea del templo y del Sanedrín. Es en el desierto donde surgió la corriente de Senia y toda la literatura que ahora se conoce como los rollos del Qumran. Así que este libro, Bamidbar, esto no es meramente un tema exotérico de místicos, sino que es un tema directamente que Hashem nos quiere transmitir a través y nada menos que de Moshe, que fue pues el autor de este libro, el que lo escribió. Pero aquí hay algo que tenemos que entender también y que es algo que tenemos que también, diría yo, reaprender. Porque cuando hablamos de desierto, pues claro, nos imaginamos inmediatamente el desierto del Sahara, ¿no? Pura arena y arena y arena y arena y arena y hay montañas de arena y sol y sequedad, ¿sí? Eso es lo que entendemos por desierto, o lo que hemos entendido al menos cuando escuchábamos este libro, ¿no? El desierto de Sinaí, ¿cierto? Entonces imaginamos inmediatamente el Sahara, pero no. Esto no es un desierto al estilo del Sahara, como de montañas y llanuras, de arena, no. Esto es más bien una tierra seca, sin agua, que no se presta para la agricultura y por lo tanto es deshabitada, pero no quiere decir que son montañas de arena. Aquí la palabra Bamidbar, y aquí es por donde lo debemos enfocar, hermanos, hace más referencia a la soledad. A la soledad.
como decimos, has pasado por desierto, estoy pasando por un desierto tremendo, ¿cierto? Entonces, en este sentido, tal vez una descripción que nos puede ayudar a entender esto, nos la ofrece el profeta Jeremías, ¿cierto? Vamos a leer Jeremías 2:2, que ya lo leímos. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, ¿cierto? Entonces, en tierra no sembrada, ¿cierto? Entonces vemos allí que aquí nos está refiriendo a un desierto literal en el sentido que conocemos como montañas de arena, sino en tierra no sembrada. Pero ahora vamos a ver que un desierto, en este sentido de la Torá, sí puede tener vegetaciones. Ya lo vamos a mirar. Jeremías 2:6. Y no dijeron, ¿dónde está Adonai que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó hombre, ni allí habitó hombre? ¿Cierto? O sea, era una tierra totalmente sola, inhabitada, ¿cierto? Otros versos de la Escritura nos confirman la soledad, nos confirman la ausencia de ciudades o habitantes, que es lo característico de lo que es el desierto, más que la ausencia de vegetación o la presencia de arena. Así lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Levíticos. Entonces, el desierto como tal no implica montañas de arena, no, implica es más bien la soledad, una tierra inhabitada, donde no hay hombre, como vimos ahora, donde no hay ciudades. Dice acá en Levítico 16:22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, o sea, donde no hay personas, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahora, esto puede explicar cómo Israel pudo conducir su ganado durante 40 años a través del desierto, ¿cierto? Aunque no habían árboles frondosos, pero sí existía una hierba y algo de vegetación. De lo contrario, podría entenderse el siguiente verso que habla de ejidos en el desierto. Mire, Primera de Crónicas 6:78 dice, del otro lado del Jardín, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén Becer en el desierto con sus ejidos, Jasa con sus ejidos, ¿sí? Miren que allí habla desierto con sus ejidos, ¿no? Entonces, había vegetación, alimento para el ganado. Y esta concesión hebrea del desierto como lugar deshabitado o no cultivado es lo que nos permite entender, por ejemplo, ciertos versos de los escritos de los apóstoles, que uno a primera vista le parecerían absurdos si el desierto fuera un mar de arena, ¿cierto? Por ejemplo, si no fuera así, entonces no se podría entender cómo Yeshua predicaba a grandes multitudes en el desierto, si no se tratara de salir de la población o ciudad a un lugar al campo libre donde no hay cultivos. Mateo 14:15 dice, y cuando fue la tarde del día, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer, ¿cierto? Entonces, el desierto no era un lugar de montañas de arena ni nada de eso, sino que era un lugar inhabitado, no habían ciudades, no habían cultivos, así como los cultivos, pues, eras, así donde hay cultivos para comida para el ser humano. O este otro, Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en Rúa y estuvo en desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, vemos allí que desde el contexto hebreo, un desierto no implica una montaña de arena, así como el Sahara, sino lugares inhabitados, lugares solitarios, ¿cierto? Quizás allí no hay, o quizás no hay hombres, no hay ciudades establecidas allí, pero eso no implica que no haya vegetación para los animales. Por ejemplo, el otro día vi un video en Israel donde mostraba unas montañas así escarpadas, lugares desérticos solos,
pero en las montañas y debajo de las piedras había hierba y de allí era donde se alimentaban las cabras, ¿cierto? Entonces, para los animales sí había alimento en este tipo de desierto. ¿Cómo iba, por ejemplo, lo que acabamos de leer, cómo iba a dejar a los papás, por ejemplo, de Juan el Bautista, cómo iban a dejar ellos que permaneciera él en desierto siendo niño, ¿no? Esto solo es posible si él frecuentara sitios inhabitados, ¿cierto? No el propio desierto como lo conocemos. O cómo explicar, por ejemplo, que Yeshua invite a sus discípulos a ir al desierto para descansar un tiempo. ¿Se puede descansar en un desierto? Pues, caluroso, yo creo que no. Se trata de una invitación a ir a descansar donde no hay gente. Eso es lo que, según la Escritura, es un desierto. Y fue lo que el Eterno hizo con el pueblo, sacarlos de un contexto donde estaban asimilados. Entonces Dios los sacó de esa asimilación y los llevó a lugares donde no había gente, donde no había influencias, ¿ya? Marcos 6:3 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un desierto, le dijo Yeshua a sus discípulos, venid vosotros aparte a un desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Cuánto necesitamos nosotros estos desiertos hoy en día, hermanos? Apartarnos, venir a un desierto para descansar un poco, para reflexionar, para tener ese tiempo de quietud con el Eterno, de espera, de descanso. Pero estamos envueltos, ¿cierto?, en un mar de situaciones. Hay que salir al desierto. O finalmente también, ¿cómo es posible que los buenos pastores dejen tiradas las ovejas en el desierto? Como dice Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarlas, ¿cierto? Si lo tomamos literal, entonces imagínate, alguien dejar las 99 en el desierto y se va por la que se perdió, cuando venga no va a encontrar las 99, pues se van a morir de hambre allí en ese desierto, ¿no? Ahora bien, la pregunta, ¿por qué Hashem escogió el desierto para entregar su Torá? O preguntémonos también, ¿por qué Yeshua escogía los desiertos para dar su instrucción que corregía interpretaciones a la Torá escrita ya en su época por otras corrientes del judaísmo o por otras escuelas? Los midrashim, o sea, los relatos que hay en la literatura judía, muchos de estos relatos pueden venir en nuestra ayuda para entender por qué el Eterno escogió el desierto para entregar su Torá. Veamos el primero. Bemidbar Rabá 1:6 nos dice que las palabras en el desierto de Sinaí, de Bemidbar 1:1, indican que el Eterno adrede eligió un desierto en el cual entregarnos su Torá. Dice Bemidbar Rabá 1:6, que esto fue adrede, o sea que el Eterno escogió un desierto para poder entregar su Torá. Y hay varias razones de por qué él hizo esto. ¿Por qué el Eterno prefirió un desierto a tierra habitada? Y entre ellas, dice Mejiltá Beshalach, nos dice que si la Torá hubiera sido entregada en la tierra de Israel, o sea, cuando ellos entraron, entonces los habitantes, sus habitantes de Israel alegarían una relación especial con la Torá. Es decir, Hashem habló a los israelitas en un lugar donde todos disfrutaban de libre acceso, a fin de instruir que todo israelita tiene una parte y obligación en la Torá igual a aquella de todo semejante de Israel, ¿cierto? Y esto pues concuerda con lo que con el paréntesis que hicimos ahora, que todos tenemos una obligación, ¿cierto?, con el cuerpo del Mashiach. Ahora, en el Tratado Talmúdico Nedarim, en el folio 55a, nos dice que revelando la Torá en el desierto, el Eterno enseñó al pueblo que a fin de volverse grande en el estudio, uno debe hacerse a sí mismo como un desierto, esto es, sin dueño. A fin de volverse grande en estudio, uno debe hacerse a sí mismo como un desierto, esto es, sin dueño, porque el desierto no tiene dueño, ¿no? El desierto es un lugar inhabitado, donde no hay ciudades, donde no hay hombres. Entonces,
De igual manera uno debe hacerse así, un desierto, es decir, ser libre de toda atadura, es lo que quiere decir este tratado Nedarim. Si uno no es libre, uno nunca podrá servir plenamente al Eterno. Por eso el Eterno tuvo que sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto para que le sirvieran en el desierto. Allí en el desierto ya ellos eran libres, ¿cierto? Libres. Claro, en su mente todavía estaban esclavizados a Egipto, esa es otra parte, pero físicamente ya ellos eran libres. O sea, nosotros tenemos que ser libres integralmente, tanto en cuerpo, físicamente, como en el alma, como en el corazón. Tenemos que ser libres para poder servir a Hashem, para poder entonces volvernos grandes en el buen sentido de la palabra, en el estudio y en la práctica de la Torah. Ahora, estas palabras implican, como comentaba Rashi a este tratado en Nedarim 55, que al igual que un desierto es libre para todos para pisar sobre él, así un hijo de Israel debe ser humilde. Debe ser humilde, o sea, por mucho conocimiento, o sea, a más conocimiento, a más estudio, a más dedicación de la Torá, a mayor sabiduría, a mayor cercanía con el Rey de Reyes, más sabiduría y mansedumbre debe haber en nosotros. Por eso dice la Torá que Moshe, que no había ningún hombre como Moshe en esos tiempos, tan humilde y manso. El Mashiach nos dice, sed mansos y humildes de corazón, como él es, ¿cierto? Entonces, ahí hay dos cosas a tener en cuenta. Entonces, la humildad es la conciencia de la propia pequeñez de uno, ¿cierto? El apóstol Pablo también era un hombre muy humilde, a pesar de todas esas revelaciones que se le dieron. Él llega a decir que él había sido como un abortivo, ¿cierto? Que él fue el de los últimos, ¿cierto? O sea, él no se consideraba, pues, importantísimo por todo el conocimiento que él tenía en el judaísmo, por esa cercanía que tenía con la crema y nata del judaísmo en ese tiempo. No, él, al contrario, él dice, él fue el último, como un abortivo, ¿cierto? Entonces allí vemos la conciencia de la propia pequeñez de uno en el buen sentido de la palabra. Eso no tiene nada que ver con la autoestima, la baja estima, ¿no? Porque ese es ya otro extremo. Entonces es una virtud necesaria para tener éxito en el estudio de la Torá, siempre ser humildes, ser regulados por la humildad, ¿correcto? Ahora, para progresar en la Torá uno debe buscar, ojo a esto, para progresar en la Torá, uno debe buscar la compañía en hebreo se llama Talmidei Jajamim, o sea, eruditos que son más sabios que él y aprender de ellos. Una persona altiva no acepta consejo y guía de otros, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo les he querido transmitir muchas veces y que de pronto me han malentendido y me han malinterpretado. ¿Por qué nosotros buscamos la compañía de Talmidei Jajamim, o sea, de eruditos de la Torá? En este caso, de hombres dedicados al estudio de la Torá, ¿cierto? Y mayormente al pueblo judío, porque ellos son los que han tenido y se han sentado en la cátedra de Moshe por cientos y cientos y cientos de años. Ellos son los que tienen la custodia de la Torá. Ellos son los que saben de Torá. Torá, estoy hablando de Torá, mandamientos, todos los libros de Moisés y Tanaj, que no tienen la revelación del Mashiach, que tienen un velo, en fin. Ese es otro cuento. Pero en cuanto a conocimiento de Torá, en cuanto al origen de las cosas, de por qué esto, por qué aquello otro, la aplicación, son ellos. ¿Quién más? Si es que ellos han sido los custodios de la Torá. Y nosotros estamos aprendiendo Torá porque nosotros estamos alejados de la Torá. Nosotros todos estamos alejados totalmente de la Torá. Ahora, esto no es para hacernos judíos. Ojo, esto no es que nos vamos a volver judíos. Y entonces, no, es para aprender esos principios divinos, esos principios celestiales, el por qué y cómo pueden aplicar a nosotros. Muchas cosas no aplicarán, obviamente,
pero muchas cosas sí aplicarán en nuestra vida y sobre todo, coger aquellas cosas que me ayuden a la transformación interior, porque allí hay palabras de vida también, allí hay palabras dadas por el Espíritu de Hashem, que si las tomamos de la mejor manera, que si las sabemos tomar para nuestra propia transformación, serán de mucho provecho, ¿cierto? Entonces, por eso es que nuestra inclinación, por decirlo así, en cuanto al estudio de la Torá, es hacia el pueblo judío, pero no para hacernos judíos, no para judaizarnos, no para yo empezar a vivir como judío, no necesitamos eso, pero sí para tomar todos esos principios divinos que nos pueden ayudar en una transformación orgánica interior en nuestra vida, ¿cierto? Hay allí la importancia de acercarnos a aquellos que son más sabios que nosotros, a aquellos que tienen el conocimiento de la Torá. Y esta tarde, si hay tiempo, en una de las preguntas de la parashá pasada, allí vamos a comentar cuánto un judío estudia la Torá. Ustedes, hermanos, se van a quedar asombrados. Estamos en pañales, es que ni en pañales, no hemos ni nacido comparado con el estudio de este pueblo de la Torá, como ese amor que le tienen a la Torá, a los dichos del Eterno, que hayan cometido muchos errores, sí, son hombres falibles, cometen errores también, son seres humanos, claro que sí, pero no podemos negarle lo bueno también, las virtudes que tienen y que qué bueno que estuvieran esas virtudes en nosotros, esa hambre por estudiar la Torá como ellos la estudian. Bien, entonces, para poder progresar en la Torá, debemos buscar la compañía de Talmidei Jajamim, de eruditos, ¿cierto? Alguien que está convencido de su propia superioridad no se esforzará a sí mismo por cumplir aquellos mandamientos que él considera de importancia, pues ni tampoco va a invertir mucho esfuerzo para satisfacer los detallados requerimientos de otros. En estos días leía algo bien interesante, ¿no? Un rabino, una conversación de un rabino con alguien creo que era con cristiano o algo, acerca de un tema de negocios o algo así. Entonces le dice, bueno, el rabino le tenía que mandar un comunicado a aquella persona, ¿cierto? A la otra persona del asunto por el cual estaban tratando. Listo. Entonces el rabino le dice, listo, te lo voy a mandar. Quedaron en eso. Pasaron los días y los días. Entonces, bueno, entonces el hombre le pregunta, le dice al rabino, bueno, rabino, yo quiero saber una cosa, hombre. ¿Por qué ustedes son tan meticulosos y con tanto detalle y tanta cosa y que tiene que ser así, tiene que ser así y que no sé qué y que no sé cuánto? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta bobada? Bueno, pasaron los días y aquel hombre no recibía el correo que el hombre dijo, voy a ir donde el rabino a ver qué fue lo que pasó. Cuando fue donde el rabino, le dijo, rabino, usted me quedó de mandar un correo con la respuesta a aquel tema que estuvimos tratando, pero nada que llega. ¿Qué pasó? Entonces le dijo el rabino, recuerda que tú me hiciste una pregunta. Sí. ¿Por qué nosotros somos tan meticulosos? ¿Por qué nosotros somos tan detallistas? ¿Por qué nosotros nos vamos a tanto detalle que parecemos canzones, que parecemos religiosos, que parecemos... Sí, me acuerdo muy bien, rabino. Bueno, ok. Yo te mandé el correo. ¿Sabes por qué no te llegó? Me dijo el rabino. Le contestó, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó? Bueno, porque para uno, cuando uno escribe un correo, uno pone la dirección del correo, @ la dirección o el servidor .com. Y resulta que se me olvidó ponerle el punto. Y por eso no te llegó el correo. Pero yo quería que tú vinieras para ayudarte a esa respuesta. Por un puntico, no te llegó la información tan importante que estabas esperando. Y por eso nosotros los judíos somos tan meticulosos. Hasta en un punto somos meticulosos y detallistas.
le contestó el rabino a aquel hombre, y aquel hombre entendió por qué el judío es tan meticuloso y tan detallista en todas las cosas de la Torah. Entonces, aquel que considera sin importancia las cosas no invertirá mucho esfuerzo para satisfacer los detallados requerimientos de otro. Ahora, el Eterno está complacido pues con una persona humilde, porque tal persona constantemente está revisando sus acciones a fin de corregir sus errores. Eso también lo hemos hablado en las virtudes, en la humildad, en la hot, que es la virtud de la humildad, que es estarse uno constantemente revisando a fin de corregir. Una persona vanidosa, por el contrario, no va a estar abierta a la crítica. En los caminos, en los 48 caminos hacia la sabiduría del rabino Noah Weinberg, se trata esto de la crítica, estar dispuestos a la crítica, ¿cierto? La verdad, no somos tampoco muy dados a que nos critiquen. Obviamente, una crítica constructiva, no una crítica que te dañe, ¿no? Entonces, debemos ser humildes, estar dispuestos, abiertos a la crítica, y por consiguiente, entonces la persona que no esté dispuesto a esto, pues va a estar muy lejos a ser verdaderamente una teshuva, ¿cierto? Bien, segundo punto, el Bemidbar Rabá, según el Marsal, que es otro Midrash, dice, ¿por qué el Eterno escogió el desierto? ¿Por qué lo escogió? ¿O por qué digamos, la Torah fue dada en el desierto? Bien, dice este Midrash, volviéndose como un desierto, también implica que un hijo de Israel debe estar listo para sacrificar el confort material por la Torah, ¿cierto? El concepto de desierto sugiere lo opuesto de civilización con su confort y lujos materiales. Un hijo de Hashem o un hijo de Israel puede tener la esperanza de progreso en el estudio de la Torah y cumplimiento de mandamientos solo si él está preparado para hacer sacrificios en cuestiones mundanas. Solo podrá haber progreso. Solo podrá haber progreso en el estudio de la Torah y cumplimiento de mandamientos si estamos preparados para hacer sacrificios en nuestra vida, para ir haciendo a un lado todas aquellas cosas que nos quitan tiempo, todas aquellas cosas que nos contaminan, todas aquellas cosas que nos alejan de Hashem, todas aquellas cosas que van poniendo obstáculos entre Hashem y nosotros. Allí tenemos la parábola que dijo Yeshua sobre las 4 clases de tierra, ¿cierto? Otra característica adicional del desierto es su vaciedad, ¿cierto? El intelecto de un hijo de Hashem debe ser como el desierto, libre de elementos extraños, antes de que pensamientos de la Torah puedan enraizarse en él. Y esto es lo más parecido a lo que pasa hoy día en el mundo mesiánico de raíces hebreas. La gente no ha querido vaciarse. La gente viene con sus dogmas preconcebidos, todavía con esos dogmas católico-cristianos, y no se vacía. Entonces, por eso los pensamientos y la enseñanza pura de la Torah no podrá enraizarse en esa persona de ninguna manera hasta que no se vacía. Por eso el Mesías decía que él no se puede echar el odre nuevo en odres viejos, ni se puede remendar un vestido nuevo, ¿cierto? ¿Cómo se va a remendar un vestido con un paño viejo? ¿Cierto? Entonces, allí se refiere a las vasijas. Si nosotros no estamos vacíos, realmente no pueden echar el vino nuevo en nosotros. Si nosotros como vasijas aún estamos llenos de ese vino mezclado, pues allí el Eterno no va a echar vino nuevo para que se malogre de ninguna manera. No la va a echar. Entonces aquí hay una cosa importante, tenemos que vaciarnos, como el desierto, para poder que la Torah entre a nosotros, ¿no es cierto? Obviamente allí hay otras cosas más de características,
cualidades que tenemos que, negativas, de las cuales tenemos que vaciarnos. Pero aquí estamos hablando literalmente de dogmas y cosas que traíamos del pasado. El Tikunei Zohar trae una hermosa alegoría para hacernos entender cómo debemos vaciar nuestra mente y hacerla como un desierto para poder entender la Torá. Un rey conquistó un nuevo país y lo anexó a su reino. Él deseaba que sus habitantes se sometieran a su código de leyes y por tanto anunció que visitaría una de las ciudades a fin de ser reconocido como el nuevo gobernante. No obstante, cuando la carroza real arribó, o sea, llegó el rey en su carroza, no fue recibida por la esperada vitoreante multitud. El rey viajó a través de calles vacías, ni un alma pudo ser vista, ni una. Esta ciudad estaba habitada por mercaderes prósperos, o sea, hombres de negocios prósperos, ricos. Algunos temían que un nuevo soberano recaudase más impuestos, otros estaban comprometidos en tratos deshonestos y temían que el rey pusiera fin a sus fraudes o aún peor, los castigara. Era aconsejable para ellos tratar de evadir la autoridad del nuevo rey. El rey comprendió que la población de esta ciudad era reacia a reconocer su gobierno. Por consiguiente, proclamó que visitaría una ciudad diferente al siguiente día. El espectáculo del primer día se repitió. Nadie estaba a la vista para saludarlo. El rey entonces comprendió que los prósperos ciudadanos del recientemente conquistado territorio no se someterían voluntariamente a su autoridad. Más bien él debía asegurarse seguidores entre los menos afortunados. Él repitió sus anuncios en las vecindades de ciudades que habían sido devastadas, cuyos habitantes habían perdido sus posesiones y fortunas. Cuando este pueblo desposeído escuchó del inminente arribo, se regocijó. Un monarca significaba esperanza para el futuro. Él invertiría muchos recursos para reconstruir sus demolidos hogares y granjas. Los emplearía a su servicio. Ellos no tenían dinero que el rey pudiera confiscar, ni tratos que desaprobaría. Así en la mañana, una multitud jubilosa se reunió para dar la bienvenida al rey. Así similarmente, entonces, hermanos, cuando el Todopoderoso estaba buscando un sitio adecuado para revelar su Torá, él se aproximó al mar de los juncos. Sin embargo, el mar huyó, como dice Salmo 114:3. El mar vio al Todopoderoso y huyó. El mar estaba avergonzado de enfrentar a la Shejiná, o sea, la divinidad, la presencia, porque a su orilla estaba el ídolo Baal Zephón, que los egipcios adoraban. El Eterno entonces consideró a las montañas como un potencial sitio para entregar la Torá, pero las montañas saltaron como carneros. Ellas huyeron porque sabían que eran indignas de participar de la revelación, desde que estatuas idólatras habían sido ubicadas sobre sus cumbres. Finalmente la Shejiná se aproximó al desierto y el desierto no retrocedió. Podía recibir al Todopoderoso sin temor o vergüenza, porque estaba totalmente desnudo, inmaculado de toda mancha de adoración de ídolos. Por tanto, el Eterno escogió el desierto para la entrega de la Torá. Aquí hay una analogía muy hermosa. De esta forma, esta alegoría transmite el mensaje de que un hijo de Israel, un hijo de Hashem en las naciones, puede adquirir sabiduría de Torá solo preparando primero su intelecto para recibirla. Él debe eliminar todo pensamiento, ideal o deseo que sean opuestos a la Torá. Debe hacer de su mente un desierto. Entonces, y solo entonces, la Shejiná podrá entrar. Pero en el sentido general, el desierto es visto como un lugar peligroso y representativo del reino también de las Kelipot impuras, plagado de serpientes y escorpiones, tipifica en este caso a los demonios y a los espíritus inmundos, como dice Devarim 8:15, mire cómo lo expresa, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. O sea, un desierto, por un lado, representa algo bueno, positivo, pero por el otro también representa un camino
peligroso, ¿no? Porque allí hay serpientes, escorpiones, ¿sí? Allí hay hambre, hay sed, en fin. O como expresa los escritos de los emisarios, entonces el Rúa llevó a Yeshua al desierto de Yehudá para ser tentado por Satán. O sea, parece que el desierto también es un lugar como deleitoso, como para los espíritus impuros, inmundos. De hecho, cuando Yeshua relata la parábola del hombre que tenía un espíritu inmundo, y este espíritu va y sale por lugares ¿qué? Desérticos, y va y trae otros 7, y dice, y se entran a ese hombre, y dice que el postrer estrago será peor que el primero. O sea, parece que los lugares desérticos también son, por decir así, como caldo de cultivo para los espíritus inmundos, pero esto también tiene una explicación. Lucas 8:29, porque mandaba al Ruach inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Revelación 17:3 dice, y me llevó en el Ruach al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Allí vemos la palabra desierto. La pregunta entonces acá que nos sale es, si el desierto es también el reino del mal, ¿por qué fue dada allí la Torá? ¿Cierto? Buena pregunta. ¿Por qué fue dada allí la Torá si el desierto también representa un lugar para el reino del mal? Ahora, la respuesta a esto puede ser que para demostrar la irrupción del reino de la luz en el dominio de las tinieblas, fue necesario que se entregara allí la Torá. Entonces, en esos desiertos, hermanos, en otras palabras, allí, cuando somos sacados a esos desiertos, que parece que hay oscuridad, que parece que allí hay todo negativo, allí es donde la luz de Hashem irrumpe en nosotros, irrumpe, entra y penetra cuando en esos desiertos tenemos esa gran oportunidad de vaciarnos totalmente nuestra mente, en todo nuestro ser, y que esos son los lugares allí de soledad, de crisis, de no tengo salida. Allí es donde la luz, allí es donde es el momento más adecuado para que la luz de Hashem, para que su palabra, su Torá, irrumpa en nosotros, penetre en nosotros. Por tanto, entonces, aquí en este desierto, por tanto, el Eterno siempre escoge estos desiertos, como escogió el desierto de Sinaí para revelar el medio por el cual el imperio del mal será destronado algún día. Moshe, en el caso que nos ocupa, recibió toda la instrucción relacionada con la Torá y sus interpretaciones en el desierto. De la misma manera, el segundo redentor, en este caso Yeshua, por tanto, él recibe también en el desierto, allí la victoria. Mire que allí en el desierto él fue tentado, ¿sí? Ese fue un momento crucial, diríamos, en su ministerio, cuando en el desierto él fue tentado por el Satán y sale victorioso. Allí hubo luz, o sea, allí en ese reino del mal, allí irrumpió la luz, que fue el mismo Mashiach. Entonces, el mundo de las Kelipot, o de estas capas de maldad, o de estos espíritus de inmundicia, será destruido por medio de la Torá dada por Moshe, que se extienda y completa según el servicio del segundo Redentor, que en este caso es Yeshua, nuestro Mesías. Y por eso ambos eventos entonces tuvieron lugar en un desierto, ¿no? En la misma guarida del mal. Desde entonces el campamento de Israel es de avanzada. Nosotros que nos hemos unido al pueblo de Israel somos de avanzada, no de retirada. No somos simplemente de defensa, sino de avanzada. Estamos avanzando cada día. Avanzamos por medio de la luz que nos lleva. Como dice la palabra, las puertas del Sheol no podrán resistir el impacto de la luz de la Torá. Y esta es la misma enseñanza de nuestro maestro Yeshua, ¿cierto? Pero también el desierto no solo tiene que ver con la Torá, también tiene que ver
con el lugar propicio para poder tener una vida de oración íntima, privada y espontánea con el Dios de Israel. La oración de un hijo de Hashem no solo es la pública o formal en el templo o en el lugar de adoración, sino que también hay un lugar íntimo, hay un lugar de soledad como el desierto donde se desarrolla este principio de oración. Entonces, como el desierto se encuentra fuera de la ciudad y constituye un lugar adecuado para hablar en privado sin tener que correr el riesgo de ser oído por los demás, así por lo tanto este lugar también es donde se puede hablar a solas y también llega a ser un desierto que literalmente significa conversación, ¿cierto? Entonces el desierto es el lugar donde se puede hablar a solas de cosas íntimas sin ser molestado por otros, como dice el libro de Osea 2:14. Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí vemos una conversación. El Eterno quiere sacar al pueblo, la va a llevar al desierto para ¿qué? Entablar una conversación con ella. Entonces, cuando estamos en esos desiertos, también es un lugar propicio, no solo para vaciarnos, no solamente para que la luz venga y pueda ser disipada la oscuridad, sino también para tener conversación íntima con el Eterno. Entonces, ¿por qué el Eterno llevó a Israel al desierto? Pues para hablar personalmente, como su novia, hablaba como un marido le habla a su esposa, como un novio le habla a su novia. Para eso la llevó al desierto, para entrar en ese pacto matrimonial con ella y entregarle allí la ketubá, que es en este caso la escritura, el compromiso matrimonial. La Torá, entonces, no fue entregada en la tierra de propiedad de ningún hombre, ni de ninguna nación, sino en la tierra de nadie, para mostrar que no solamente pertenece al pueblo de Israel, sino que fue dada a todos los hombres de la tierra. Moshe tuvo sus encuentros con Hashem en el desierto, primero con la zarza ardiente, luego cuando subía solo al monte para recibir la Torá o para interceder por Israel, o para solicitarle a Hashem le dejase ver su gloria. El profeta Elías tenía sus encuentros personales con Hashem en el desierto y en la cueva del monte Horeb. Asimismo, solo era encontrado en lo alto de los montes. Asimismo, nuestro maestro nos enseñaba que no había que descuidar la oración en secreto. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y él mismo dio este ejemplo, cuando dice Lucas 5:16, dice, mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Él se apartaba a los desiertos y oraba. Recuerden, desierto, lugar solitario, lugar donde no hay ciudades, no hay influencias, no necesariamente implica montañas de arena como el Sahara, no, lugares inhabitados. Entonces el desierto, para ir concluyendo ya, es el lugar de la oración secreta, es el lugar para comunicarnos con Hashem. Si nuestra oración oficial, nuestra oración íntima ha perdido esa kavaná, esa intención, se ha vuelto monótona, rutinaria, así como sin vida, aquí tenemos el remedio dado por los grandes profetas como Moshe, Eliyahu y nuestro Maestro y Redentor Yeshua. Busquemos la soledad, busquemos el secreto, allí encontraremos al Elohim de Israel que volverá a dar juego a nuestra vida de oración, ¿cierto? Así como Yeshua también nos lo mostró, como él oraba cuando fue llevado, por ejemplo, por el Rúa al desierto, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes están ahora en el desierto? Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis 12:6. Nos dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Hashem para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer huyó al desierto. Sabemos que esa mujer es Israel y que sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Hashem y retienen el testimonio de Yeshua,
como Mashiach, son todos pues los que hemos creído, los que hemos sido redimidos, todos somos llevados al desierto. Allí somos sustentados por el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y quiénes son estos que guardan esos mandamientos y retienen el testimonio de Yeshua como Mashiach? Esos somos todos nosotros. Todos los que hemos retornado a nuestras raíces por medio de Yeshua, somos esos. Y por ello estamos entonces nosotros, en estos tiempos, como relegados a un desierto. Por un lado, Hasatán nos hace la guerra. Los cristianos nos consideran herejes. Los judíos ortodoxos se resisten a considerarnos parte de ellos, como injertados de las naciones en el olivo natural. Somos incluso los que incluso en el desierto nos han sacado del campamento, como dice Hebreos 13, 12 al 13. Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Así que, amados hermanos, somos los que estamos en el desierto, los que no tenemos una mesa servida. En los desiertos no hay mesas servidas, debemos todavía cada día laborar, ir a recoger el maná en el desierto, pero gracias al Eterno, bendito sea su nombre, que nos provee para cada día el maná, como está escrito. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron a Adón, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, cuando estés pasando por un desierto, amado hermano, no lo veas como una cosa negativa, sino como una posibilidad de poder acercarte a Hashem y recibir palabras e instrucciones de tu Padre que te ama y te cuida por medio de los lugares desérticos donde aprendes a depender de Él y no en tu propia capacidad. Que Hashem tenga bondad de todos nosotros y nos enseñe a tener una comunión íntima con Él en estos desiertos, a verlos como algo positivo, como algo bueno para nuestras vidas y que podamos tomar la luz de la Torá, la luz del Mashiach en nuestros corazones. Amén.